La ONU y la Unión Europea se pronunciaron ahorita y están pasando cosas con Karim Khan y la Corte Penal. Vean esto. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Yo sé que la gente está desesperada y dice que la ONU, que la UEA, que Karim Khan es puro bla bla bla. Que por cierto, hoy vamos a hablar de Karim Khan porque la cosa se puso pelúa. Vamos a ver porque en esta oportunidad la ONU acaba de denunciar, acaba de advertirle al régimen de Nicolás Maduro. Acaba de hacer unas fuertes advertencias. Vamos a escuchar lo que se diría hace pocos minutos en la ONU a propósito de lo que está sucediendo en Venezuela. Maduro, te queda poco. Se está pronunciando no solamente España, la ONU, la UEA, y viene la Corte Penal Internacional. Apuéstenlo. Aunque acaba de suceder un hecho bien importante que lo vamos a comentar hoy en nuestro programa, la renuncia del asesor de Karim Khan. Vamos a hablarlo ahorita. Pero vean este video y ya venimos. Véanlo, escúchenlo. Deploramos la represión de los miembros de la oposición y los disidentes. Nos preocupa la situación de las personas que han desaparecido forzadamente, cuyos derechos humanos son violados gravemente. Además, se utilizan leyes antiterroristas para enjuiciar a opositores políticos y a manifestantes. Esto es preocupante y socava las garantías de un juicio justo. Nos preocupan gravemente los casos o los cargos contra menores acusados de terrorismo en el estado de Carabobo. Además, los países del Benelux instan a las autoridades a respetar los derechos humanos de todos los detenidos, incluida Chiquinquirá Carolina Leal, Freddy Superlano, Perkins Rocha y Rafael Ramírez. Deben tener acceso inmediato a la atención médica, asistencia letrada de su propia elección y contacto con los miembros de sus familias. Por último, las nuevas leyes restrictivas ya están disminuyendo un espacio cívico muy limitado. Los defensores de derechos humanos valientes intentan trabajar con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, pero encaran represalias. Esto es inaceptable. Examinando lo ocurrido durante los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno. Insto a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de por lo menos 28 homicidios que, según parece, incluían a manifestantes, transeúntes y miembros de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han confirmado la detención de unas 2.000 personas desde las elecciones. Me preocupa sobremanera que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes. Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de esas personas detenidas con ciertas condiciones. Desde entonces han anunciado nuevas puestas en libertad y se trata de un paso importante. Animo, por consiguiente, a las autoridades a revisar los casos de las personas que siguen detenidas con arreglo a las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos. Exhorto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como al personal humanitario. También insto a las autoridades a ofrecer garantías de un juicio justo para las personas detenidas. Ello incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a las personas indígenas intérpretes. El uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos a adolescentes, e informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos son de suma preocupación. Exhorto a las autoridades a cumplir
la obligación de garantizar que las condiciones de detención respetan las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas hacinadas y necesitan urgentemente atención médica. Estamos altamente preocupados ante el deterioro de la situación de los derechos humanos y la disminución veloz del espacio cívico tras las elecciones presidenciales. Las autoridades deben poner fin a la represión, al uso excesivo de la fuerza, al acoso contra miembros de la oposición y la sociedad civil y levantar las restricciones sobre las ONGs. Nos preocupan las detenciones arbitrarias que incluyen a menores y las condiciones de detención. Instamos a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, incluidos ciudadanos de la Unión Europea, y respetar sus obligaciones de derecho internacional y conceder un paso seguro a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos que se encuentran en locales diplomáticos. Las violaciones y abusos de derechos humanos deben ser investigados. Los responsables rendir cuentas, inclusive por actos de violencia de género. La Unión Europea seguirá trabajando con sus socios para facilitar un diálogo liderado por los venezolanos que conduzca a la restauración de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y garantice que la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio se respete. También seguimos muy de cerca la situación de las 6 personas que se encuentran en los locales de la Embajada Argentina y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución. El espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido. Mi oficina ha recibido informes fidedignos, según los cuales defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en colegios electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los estados de la región a garantizar su protección internacional y adoptar un enfoque flexible con relación a los documentos de identidad que han caducado. Por lo menos 3 organizaciones no gubernamentales, según se reporta, han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social. Impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor. Legislación restrictiva, como la ley Simón Bolívar y la ley de ONGs, puede poner en peligro el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política. Es primordial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad y en particular en Venezuela de cara a la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año. Se necesitan con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable. Insto a que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y que respeten plenamente las normas internacionales de derechos humanos. Julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno. Insto a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de por lo menos 28 homicidios que, según parece, incluían a manifestantes, transeúntes y miembros de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han confirmado la detención de unas 2.000 personas desde las elecciones. Me preocupa sobremanera que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes. Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de esas personas detenidas con ciertas condiciones. Desde entonces han anunciado nuevas puestas en libertad y se trata de un paso importante. Animo, por consiguiente, a las autoridades a revisar los casos de las personas que siguen detenidas con arreglo a las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos.
exhorto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como al personal humanitario. También insto a las autoridades a ofrecer garantías de un juicio justo para las personas detenidas. Ello incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a las personas indígenas intérpretes. El uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos a adolescentes, e informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos son de suma preocupación. Exhorto a las autoridades a cumplir la obligación de garantizar que las condiciones de detención respetan las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas hacinadas y necesitan urgentemente atención médica. Se le está cerrando la cosita al régimen de Nicolás Maduro. Todo esto a propósito del 10 de enero. Antes, durante y después del 10 de enero pasarán cosas y están pasando. Por cierto, te recuerdo, Maduro, el 20 de enero toma Donald Trump el poder. Y ahí está una gente que no simpatiza mucho contigo, como por lo menos Marco Rubio, entre otros. Pero bueno, déjenme ustedes su comentario, qué opinan, qué creen. Y esperaremos pues a ver lo que va a suceder. La ONU, la OEA y la Unión Europea se pronunciaron todos estos días. Pero hoy, otra vez,